Y como vimos en la nota anterior, un día como hoy, 22 de septiembre, se instaló el primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a ampliar un poco la información junto a nuestro invitado, el señor Antonio Zapata, historiador. ¿Cómo está, señor Zapata? Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos entender qué pasaba en ese entonces. Estamos hablando de 1931, ¿no? Un 22 de septiembre, como dije hace un momento. ¿Cuál era la coyuntura política que permitió la instalación de este primer pleno? Bueno, en realidad no existía el Jurado Nacional de Elecciones como entidad y es creada en el transcurso de 1931 por el gobierno de Samaneso Campo. Este era un gobierno de transición que hubo al final de largo gobierno de Odría, conocido como el oncenio. Claro. Entonces termina el oncenio, que había sido muy criticado por sucesivas reelecciones de Leguía. Leguía se reeligió 2 veces, es decir, gobernó 3 veces seguidas, un poco como Fujimori, y a la tercera, también como Fujimori, cayó en un golpe de Estado. Se instala Sánchez Cerro, que es el que ha protagonizado el golpe de Estado, pero a los pocos meses Sánchez Cerro es obligado a dejar el poder porque quiere ser candidato. Entonces viene un gobierno de transición, este de Samaneso Campo, que por primera vez organiza técnicamente las elecciones. Entonces hay una serie de innovaciones, una de las cuales, la principal si quieres, la institucional, es la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Pero viene acompañado también de por primera vez hay un padrón nacional. Antes los padrones eran por provincia y se presentaban muchas corruptelas porque había gente escrita en una y en otra provincia que corría el día de las elecciones para votar en Lima y en el Callao, por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces hubo un padrón nacional, en realidad es como también el comienzo del RENIEC, ¿no? Y luego hay otra innovación, a la hora de las elecciones, para evitar el fraude, viene esto de la tinta indeleble, que se usó hasta hace poco, se usa durante muchos años, la primera vez en esta oportunidad. La idea del jurado es que hubiera una institución diferente del Congreso para resolver la jurisprudencia electoral. Antes, cuando había alguna disputa en alguna localidad, quien resolvía era el Congreso. Y el Congreso resolvía todo de forma politizada, como es lógico, favoreciendo a unos, perjudicando a otros. Entonces la idea de una institución, el jurado, que es independiente de los contendientes y que es más bien el árbitro. En ese entonces se hablaba ya de valores democráticos, o de repente no bajo ese concepto, pero sí a nivel de autonomía, ¿no?, para la creación del Jurado Nacional de Elecciones, o de transparencia para un proceso electoral. Sí, sí, ese es uno de los momentos, las elecciones del 31, de fuerte incremento de la calidad democrática de los procesos. Y es uno de los hitos de la historia de las elecciones en el Perú. Las elecciones del 31, por la conformación del jurado y por el esfuerzo por hacer unas elecciones limpias. Ahora, ese acto histórico, ¿no? Jorge Bazar, el principal historiador, fue parte de la comisión. Ah, estupendo. Y ahora, ese acto histórico que sin duda es significativo para la historia de la democracia en nuestro país, marcó un precedente seguramente para lo que vendría luego. Bueno, a continuación viene un periodo un poco oscuro de bastantes golpes militares. ¿Qué pasó ahí? Y luego hasta hay una elección libre el año 45. El año 45, al terminar la Guerra Mundial, luego de la derrota del eje nazi-fascista y el triunfo de las democracias, entonces hay una ola democratizadora a nivel mundial. Y en el Perú se elige a José Luis Bustamante Rivero, pero lamentablemente duró solo 3 años, su gobierno fue bastante difícil, una situación económica muy apretada y un caos político muy acelerado, y acaba en un nuevo golpe de Estado, el golpe de Estado de Odría, que dura 8 años hasta el 56. 56 es otra fecha clave, porque 56 por primera vez votan las mujeres, lo cual significa que el padrón aumente enorme, se duplica en realidad, ¿no? Y luego en el 56 hubo voto secreto, perdón, esa no es la palabra, en el 56 hubo conteo en mesa. Antes las ánforas se llevaban al jurado, ahí se entregaban y el jurado luego las contaba, en presencia de personeros, claro, pero se decía que había el llamado anforazo,
que el presidente Mesa entregaba una ánfora, esa iba directa a la basura y que salía podía llegar otra. Así es, con los mismos números, pero llena de votos a favor de alguien. Entonces, para evitar el llamado anforazo, entonces a partir del 56 se cuenta en mesa. El presidente, como hasta hoy, abre el ánfora, junto con los miembros de mesa cuentan, y se publica ahí el acta. Claro. Y luego igual era llevada al jurado. Así es, pero lo cual es un acto público, puede ir cualquiera, igual que hasta hoy, ¿no? Entonces eso le da una notable garantía democrática. Entonces 56 es otra fecha clave. Votan mujeres y hay esto que te digo del escrutinio público en mesa. Una importante evolución, ¿no?, para promover la participación ciudadana. Sí, claro, ¿no? Claro, por el lado de las mujeres. Por el lado de las mujeres y también por mecanismos de control, ¿no? O de transparencia. Mecanismos de transparencia, efectivamente, que le dan como seguridad y legitimidad al proceso electoral, ¿no? Luego, cuando siguen pasando los años, ¿qué otros cambios importantes o hechos históricos considera usted han acompañado al Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, tiene que pasar unos años porque aunque en los 60 hubo elecciones, el 68 viene el golpe de Velasco y no habrá elecciones hasta 1980, que de verdad es otra de las fechas claves, porque en aquella oportunidad, gracias a la Constitución del 78, votan analfabetos. Y en realidad, a la hora de evaluar quiénes eran los analfabetos en 1978, 2/3 partes de estos eran mujeres. Sobre todo en el caso del campo, donde muchas familias rurales mandaban al hijo hombre al colegio, pero la mujer quedaba en casa. Bueno, y ahora se sigue dando un poco. Sí, y entonces ayudando a la cosa doméstica, ¿no? Ayudando a la mamá a llevar adelante el hogar. Entonces las mujeres iban mucho menos al colegio en el campo, y cuando se concede el derecho de voto a los analfabetos, de los analfabetos que habían, la mayoría eran analfabetas, mujeres campesinas. Entonces es otro momento grande de integración por ese lado. Y luego el 80, después de muchos años, hubo elecciones plenamente democráticas en el sentido que todos los partidos eran legales, no hubo restricción a nadie, se inició la democracia del año 80, que fue la transición, ¿no? Termina el gobierno militar, entra Fernando Belaúnde a su segundo gobierno, en ese momento con altas expectativas. Lamentablemente ese mismo año también comenzaría la guerra interna, porque es el año del levantamiento de Sendero, y entonces la precaria, Nobel democracia peruana de los 80 se vio como atenazada por la cuestión pues del terrorismo, luego las leyes antiterroristas y bueno, el conflicto militar pues que asoló el país, ¿no? Por supuesto. Bueno, vemos en este repaso histórico de diferentes hechos cómo la coyuntura tiene que estar directamente ligada pues, ¿no?, a los procesos electorales, por más que haya voluntad democrática o del ejercicio democrático, ¿no? Veíamos diferentes golpes de Estado. ¿Esto qué lecciones nos puede dejar para el fortalecimiento de nuestra democracia en la actualidad? Bueno, la idea un poco es que nuestra democracia ha sido, siempre han habido ciclos, ¿no? Como movimientos pendulares. Sí. Y va de democracia a autoritarismo, y así transiciones luego Paréntesis del siempre, autoritarismo, ¿no?, a la democracia, y entonces como una bola de billar que va de banda en banda, ¿no? Recién en los últimos años, ahora con el presidente actual, vamos a completar un ciclo de democracia seguida, más o menos considerable, que supera todos los periodos de democracia continua que han habido en la historia del Perú. En la historia del Perú nunca ha habido un proceso tan largo como el actual, y bueno, esperemos que hayamos aprendido la lección. Digno de celebrarse, ¿no? Sí, y consolidar, y digno como de pensar acerca de él, porque a 200 años recién podemos tener un periodo de democracia más o menos estable. ¿Y qué debemos hacer entonces como para que el autoritarismo no regrese? ¿Eso podría relacionarse directamente, en su opinión, no sé, con los partidos políticos de la época, por cómo se vivía la política, el ejercicio de la política misma, o la clase política? Bueno, y también con los altos niveles de intolerancia, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, los golpes militares de los 30, ya que hablamos que el 31 nació el jurado, los golpes militares a continuación tienen que ver con el antiaprismo, por ejemplo, ¿no?
y luego ha habido pues un fuerte anticomunismo también que ha justificado otros golpes de Estado. Entonces, un país que se mueve por antis y que le tiene miedo a algo, y que al tenerle miedo a algo, ese miedo justifica entonces un gobierno autoritario. Y que aún en la actualidad vemos un poco esa polarización, ¿no? Claro, este es el país de la enemistad. Bueno, sin duda ese sería pues un gran reto no solo para nuestras autoridades, ¿no? Para los ciudadanos. Bueno, que están en ese contexto. Efectivamente. Y que toman decisiones todo el tiempo y eligen a candidatos. Los ciudadanos no solo son víctimas de un sistema, ¿no? Sino son los principales actores de este, y tienen siempre mecanismos para eludir situaciones difíciles. En ocasiones es complicado porque, por ejemplo, a la hora de votar, el sistema te ofrece una oferta. Tú puedes votar solamente por los que se presentan, no por quien desees. Entonces, al fin y al cabo, el ciudadano puede decir, no, el sistema es el que hace todo, yo no. Pero uno puede protestar, uno puede movilizarse, uno puede tener mecanismos a través de los cuales se hace oír la voz de la gente, los mismos medios de comunicación, claro que sí, los debates periodísticos. Entonces, los mecanismos a través de los cuales se forma la opinión pública tienen que ver con el ciudadano y son claves en cualquier decisión. Y recordemos que los hechos históricos nos enseñan eso además también, porque los cambios, ¿no? Han venido justamente de iniciativas muchas veces de los mismos ciudadanos. Sí, pues, en realidad siempre. Los cambios siempre vienen por iniciativa de los ciudadanos cuando el sistema ya no tiene respuestas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Zapata, por habernos acompañado en un día importante, por supuesto, para nuestra institución, el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos conversado con Antonio Zapata, historiador.